Dice la palabra de Dios en Mateo 9 del 1 al 8. Y entrando él en una barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y he aquí, le trajeron un hombre paralítico, tendido en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí, ciertos de los escribas dijeron dentro de sí: Este hombre blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Y las multitudes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. En este pasaje se puede apreciar, entre otras cosas, la salvación de los pecadores perdidos. Se puede decir que el fin por el cual el Señor Jesucristo es la ordenanza de Dios para la justificación, se trata precisamente del perdón de los pecados. No debemos confundirnos con lo que vimos anteriormente. Anteriormente se dijo que no todos los creyentes siempre y desde el principio experimentan la persuasión del perdón de los pecados. Aquí hay una grande distinción, ya que aquí no hablamos de la persuasión del perdón de los pecados. Atención, aquí vamos a hablar del perdón de los pecados, en el sentido que corresponde adecuadamente al objeto de la fe. Si el Señor nos ayuda el día de hoy dentro de nuestro estudio, la justificación por la fe, veamos el tema: el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. Tus pecados te son perdonados. 2. Cristo murió por nuestros pecados. 3. Perdonándoos todas las ofensas. Entremos a nuestro primer encabezado, que es: tus pecados te son perdonados. Nuestro primer encabezado es: tus pecados te son perdonados. La palabra de Dios dice en Mateo 9:2, releo para ustedes. Y he aquí, le trajeron un hombre paralítico, tendido en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. En los pasajes paralelos de Marcos y Lucas, es de apreciarse que 4 hombres trajeron a este hombre enfermo de parálisis. Es posible que este hombre estuviera muy debilitado, debido a que debía ser trasladado por otros 4. O tal vez su parálisis era tal que le impedía moverse, y por eso solo con 4 podía ser trasladado. No se sabe que en aquel entonces hubiera oportunidades médicas para superar la parálisis. Y entonces, la única vía de solución posible era un milagro. Pero aquellos debían acceder al Señor. Era una oportunidad única de presentar a este enfermo al Señor. Pero había mucha gente procurando mirar y escuchar al Señor, de modo que su acceso a Él era una tarea muy difícil. Pero estos 4 no se desalentaron al ver una multitud rodeando al Señor, sino que se dirigieron al tejado y ahí comenzaron a retirar tejas para poder hacer
un espacio para poder bajar a aquel hombre y presentarlo al Señor. En nuestro contexto cercano, por lo general se tienen losas gruesas, con techos, o como techos, así como este que tenemos aquí. Y pensamos que aquellos hombres hicieron un agujero en ese tipo de techo. Y eso no es así. ¿Cuánto tiempo les hubiera llevado? Tampoco debemos irnos al otro extremo de pensar que aquel era un techo de palma. Y entonces, como no podían acercarse, entonces comenzaron a quitar la palma. No, eso tampoco fue así. Noten que se dice que abrieron el tejado. En Lucas 5:19 habla de un tejado. ¿Y de qué están hechos los tejados? De tejas. Ahora, tal vez los tejados no eran exactamente como los conocemos hoy en día, pero nos puede dar una idea acercada de lo que era y de lo que hicieron. Que estos hombres en ese tipo de tejado se hicieron un espacio para descender al enfermo hasta donde estaba el Señor. Estos cuatro siguieron, no se desalentaron ante la situación, sino que continuaron adelante con tal de llevar a este hombre enfermo delante del Señor. Noten la importancia de la oración en la profesión de la religión, porque la profesión de la religión va acompañada de oración para llevar a otros ante el Señor. Estos cuatro hombres creyeron que Cristo era poderoso para sanar a este enfermo. Nunca antes habían visto algo así, pero creyeron que esto lo podía hacer el Señor. Noten la importancia de la fe. Se puede advertir que el Señor notó la fe de los hombres que trajeron al enfermo. Adicionalmente, percibió la fe de aquel hombre enfermo de parálisis. Porque en una situación así, cualquier enfermo que no esté dispuesto a creer que algo así podía pasar, difícilmente aceptaría ser llevado en esas condiciones y menos ser bajado de esa forma. Hay que tener fe, primero para que el Señor aceptara su caso y luego para que el Señor les concediera tal cosa. En la versión más conocida de la Biblia para el castellano, en la cita de Mateo 9:2, cuando el Señor se dirige al paralítico, se dejó la palabra hombre, pero en el original se usa la palabra teknon. Esta palabra literalmente significa hijo. Así que le dijo el Señor, hijo, ten ánimo. Aunque en la cita de Lucas, en el original, sí se puede apreciar la palabra antropos, que significa varón, hombre, esposo o algunas veces descendiente. Cada evangelista en este caso hace énfasis en alguna condición. Y en la cita de Mateo 9:2, cuando el Señor le dice hijo, se puede dar a entender dos cosas. Primero, ternura. Segundo, filiación. Primero, en cuanto a la ternura, el Señor, al mirar a este hombre, lo recibe considerando su condición de agotamiento por la fatiga y molestia que resultó llegar ahí, particularmente debido a su situación y condición. Entonces el Señor, en un tono de ternura, le dice, hijo, como para tranquilizarle, que no ha llegado a un lugar extraño, sino que se encuentra en confianza, como si hubiera llegado a un lugar familiar. Pero en cuanto a la filiación, entonces el Señor le considera bajo la gracia, mirándole como un adoptado, como una entrega del Padre a Cristo. Es decir, como si el Señor tuviera en mente la perspectiva de la gloria eterna y lo recibe como hijo, como uno que ha sido dado a Él en el tiempo.
y en la descripción de Lucas, lo que se pretende enfatizar es la condición de enfermedad. Por eso que al registrar la palabra hombre, se pretendía hacer notar su condición, tanto de la fatiga por la enfermedad como el abatimiento por el pecado. Y es ahí donde viene la expresión, ten ánimo. Noten que es un mandato. No es solo un gesto para decirle, échale ganas. Si quieres ser sano, debes echarle ganas. Que se vea que tienes ganas de ser sano. Porque si no veo que tengas ganas de ser sano, no vas a recibir nada. Noten que no es así. Miren, se le manda, ten ánimo. Es posible que el ánimo de este hombre estuviera desfallecido por dos cosas. La primera era evidente, la cual era su padecimiento físico que lo tenía tan debilitado, porque en el original la palabra que corresponde a paralítico sí nos otorga la idea de debilidad, de algo o de alguien que está sumamente débil. De ahí que su ánimo estuviera padeciendo por causa de la enfermedad. Piensen ustedes, si estuvieran muy debilitados, tan enfermos, que solo puedan ser trasladados en camilla. Imaginen el cansancio de ser llevado de un lugar a otro. Bueno, pues posiblemente el Señor también estaba considerando el cansancio que representó ser llevado. Y por eso le manda tener ánimo. Pero la segunda cosa es que el Señor, que conoce todas las cosas, conocía el abatimiento del alma de este hombre. Y este abatimiento era mayor que las dolencias físicas. Este hombre venía trabajado, venía cansado de cargar sus pecados. ¿Por qué? Ya no soportaba la carga de su conciencia. Su conciencia le estaba acusando de ser pecador. La ley le estaba señalando, le estaba acusando. ¿Por qué? Porque había sido despertado a su estado y condición de transgresión. Ahora, la ley estaba trayendo su condena de muerte y su juicio de maldición. Este hombre tenía la boca cerrada, desfallecía por su pecado, andaba buscando ser librado de esa condición. Y entonces, en ese desierto, con ese anhelo de un vaso refrescante, recibe las palabras más consoladoras y vivificantes que puede escuchar un pecador penitente. Tus pecados te son perdonados. Qué maravillosa expresión. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces ustedes pueden advertir que el Señor está relacionando la causa de la enfermedad y de la aflicción con el pecado. Por lo general, cuando hay aflicción es porque hay pecado. Por lo general, cuando hay aflicción es porque hay pecado. En cuanto a la enfermedad, queda claro por la caída del hombre que toda enfermedad está ligada al pecado. Si hay enfermedad en el mundo y en la criatura, es por causa del pecado. De eso no hay duda. En cuanto a la aflicción, aunque es evidente que puede ser provocada por el pecado, también existen algunos otros factores que la pueden provocar. Pero en este caso se está ligando al pecado. Pero noten al misericordioso Señor que está perdonando la causa de la aflicción. Es como si retirara la causa y quitando la causa, quita también los efectos. Esta es la razón
por la que aquel hombre tenía suficientes razones para estar de buen ánimo. Adicionalmente, este pasaje nos está comunicando algo más y tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Nos está comunicando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Miren, esto nos dice lo siguiente, que nuestro Señor Jesucristo es esencial y sustancialmente igual al Padre. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Esto es, que nuestro Señor Jesucristo es divino. Pero no solo eso, es decir, además de ser divino, es cosustancial con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo no es una deidad disminuida, ni es una deidad subordinada, sino que es Dios desde la eternidad, cosustancial con el Padre. Y por esa razón nuestro Señor Jesucristo puede perdonar pecados. El perdón de los pecados debe ser creído para la justificación de vida. Pues para esto el Señor Jesucristo ha sido designado mediador. El perdón de los pecados, debemos decir clara y concretamente, el perdón de los pecados no es el objeto de la fe, pero pertenece al adecuado objeto de la fe justificante. Nuestro Señor Jesucristo es el adecuado objeto de la fe. Y el perdón de los pecados pertenece y se corresponde con el objeto de la fe justificante. En ese sentido, el pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito, el fin para el cual el Señor Cristo, en la obra de su mediación es la ordenanza de Dios, y como tal se nos propone en las promesas del Evangelio, es decir, la recuperación y salvación de los pecadores perdidos, pertenece al objeto de la fe como justificadora. De ahí que el perdón de los pecados y la vida eterna sean propuestos en las Escrituras como cosas que deben ser creídas para la justificación o como el objeto de nuestra fe. Fin de la cita. Dos cosas que nos dice el pastor puritano. Uno, que el fin para el cual el Señor Cristo, en la obra de su mediación, es la ordenanza de Dios y como tal se nos propone en las promesas del Evangelio, es decir, la recuperación y salvación de los pecadores perdidos, pertenece al objeto de la fe como justificador. Este es el fin para el cual el Señor Cristo, en su obra mediadora, es la ordenanza de Dios, es decir, el fin para el cual el Señor Jesucristo es la designación del Padre como mediador, es el perdón de los pecados de los pecadores perdidos. El perdón de los pecados pertenece al objeto de la fe. ¿Cómo es que pertenece? Bueno, es como decir lo siguiente. La habitación pertenece a la casa. Ustedes pueden advertir lo que contiene una casa. ¿Qué contiene la casa? Bueno, la casa tiene el patio, la sala, la cocina, el baño, las habitaciones. Pero una sola habitación no conforma toda la casa, aunque pertenece a ella. Así el perdón de los pecados no es el objeto de la fe, pero pertenece al objeto de la fe. No es el objeto, pero no se puede separar de esta integridad. Así también el perdón de los pecados está propuesto en las promesas del Evangelio y pertenece al objeto de la fe. La ocasión anterior expresábamos que las promesas son válidas en tanto se dirigen al Señor Cristo como objeto justificante. En este caso, el perdón de los pecados se corresponde como promesa al estar dirigido al objeto de la fe. Segunda cosa que nos dice el pastor puritano.
De ahí que el perdón de los pecados y la vida eterna sean propuestos en las Escrituras como cosas que deben ser creídas para la justificación o como el objeto de nuestra fe. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros expresamos cosas como, ¿me podrías dar un vaso de agua? Y es una expresión válida, aunque todos sabemos que no hay vasos hechos de agua. Se dice de esa manera porque tanto el vaso como el agua se corresponden para el fin de poder beber el agua. Y es una expresión válida. Así en este caso. El perdón de los pecados y la vida eterna se corresponden con el Señor Cristo. Y esto, a su vez, se corresponde con la justificación de vida. Debemos creer en el perdón de los pecados y en la vida eterna para justificación. Y relacionados directamente con nuestro Señor Jesucristo, son el objeto de la fe. Pero solo y únicamente relacionados con nuestro Señor Jesucristo. Enfatizamos eso para no dar a pensar que estamos afirmando que solo creer en el perdón de los pecados y en la vida eterna sin la mediación del Señor Cristo pudiera justificar. Por ahora, todavía no nos dice cómo se concede legalmente el perdón de pecados. Por ahora solo nos está afirmando que debemos creer tanto en el perdón de los pecados como en la vida eterna, dado que en virtud de la designación mediadora son el objeto de la fe. Pero pasemos a nuestro siguiente encabezado, que es Cristo murió por nuestros pecados. Nuestro segundo encabezado es Cristo murió por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten la importancia que tienen las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si algo hemos de aprender en la iglesia y se ha de enseñar en la iglesia, ha de ser conforme a las Escrituras. Nuestro apóstol. El apóstol a los gentiles escribe a los corintios y les dice, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. La tarea apostólica, una vez recibida la revelación, era entregarla fielmente. Otra vez, la versión popularizada en castellano dice, os he enseñado. Pero el original es una entrega. La palabra original ahí es una entrega. Incluso la versión del Rey Jacobo, o la versión en inglés, lo traduce como os he entregado. Esa entrega literalmente significa dar de mano en mano. Da la idea de transmitir fielmente. ¿Cómo no es fiel? ¿Se acuerdan del teléfono descompuesto? Eso no es fielmente. Se trata de transmitir y encomendar lo recibido. Porque el apóstol afirma haberlo recibido. Y así debemos creerlo. A él también se le transmitió. Se le transfirió. Se le encomendó. Es como si se lo hubieran dado en la mano. Eso resalta la autoridad del Evangelio debido a que se refiere a la entrega de una enseñanza recibida.
pero no se limita a la enseñanza, sino que comprende la recepción y la entrega fiel. Una vez que los apóstoles recibían la enseñanza, la entregaban fielmente. En la Grecia clásica había portavoces autorizados, ya sea por el rey o por la ciudad-estado, para hacer proclamas. Estos eran llamados heraldos, estos que portaban la voz, hacían una entrega fiel, que eran autorizados fielmente o que eran autorizados correctamente, eran heraldos y no daban mensajes a nombre propio, sino que eran enviados. Esta figura en aquel tiempo y en aquel contexto era respetada. Su voz tenía autoridad. Era una autoridad delegada. Pero si lo decía el heraldo, entonces era algo importante en distintas actividades públicas. De ahí que el apóstol era considerado como portavoz autorizado. Los apóstoles no hablaban en su propio nombre, sino por el envío del rey. Es un envío evangélico por el cual debían transmitir fielmente el mensaje. De ahí que los pastores deben transmitir fielmente el evangelio. La tarea del pastor, una vez que ha trazado adecuadamente la palabra de Dios, es entregar el mensaje con fidelidad. Y en ese sentido el evangelio, al ser entregado con fidelidad, el pastor no debe andar buscando novedades, sino recibirlo y entregarlo fielmente. El evangelio en ese sentido no es una opinión. Los predicadores no son opinadores. El evangelio es el mensaje divino entregado a los apóstoles y confiado a los pastores para ser fielmente transmitido. En nuestros días es apreciado el entretenimiento de opinar. Hay toda una supuesta preparación que se autodenomina profesional para opinar. Y bueno, los opinadores son buenos en casi todos los temas populares. Si algo es noticia o tendencia, asimismo, ellos se consideran expertos para hablar sobre esas cosas. Pero el evangelio no es una opinión. La predicación de la palabra en el contexto de la iglesia local no es una mera opinión, sino que es el mensaje divino entregado a los mismos apóstoles y encargado en nuestros días a los pastores. El apóstol a los gentiles afirma que en esa entrega-recepción le fue revelado que Cristo murió por nuestros pecados. Si esto no hubiera sido revelado a los apóstoles, nosotros no lo sabríamos, hermanos. Es como entregarnos la esencia de algo y decirnos, miren, les entrego la esencia de esto. El hecho de lo que ocurrió aquí, en el Calvario, es que Cristo murió por nuestros pecados. Pero es una revelación. De otra manera nosotros no lo hubiéramos sabido. No hubiéramos podido llegar a esa conclusión. Si nosotros vemos el hecho, no sabemos qué significa. A menos que le haya sido revelado a los apóstoles. ¿Y qué se le reveló a los apóstoles? Que Cristo murió por nuestros pecados. La palabra pecado, como ustedes saben, en su original es la palabra hamartía. Esta palabra literalmente significa errar el blanco. Lo que nos otorga una idea de no alcanzar el propósito o norma establecida. Es decir, es una desviación del camino recto. Esta palabra pecado dentro del Nuevo Testamento tiene varios usos. Uno
se usa para designar el principio o poder del pecado como fuerza reinante en las criaturas racionales. 2. Señala actos concretos de pecado. Se refiere a las transgresiones cometidas. 3. Se usa como definición de la transgresión de la ley moral. Pues primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es infracción de la ley. 4. Esta palabra también se usa para el estado de corrupción heredado. ¿Cómo es que tenemos pecado? Alguien nos lo heredó. Nuestros primeros padres. 5. Se usa para la culpabilidad delante de Dios. Eres culpable. Eso es pecado. Todo esto comprende el pecado. El pecado no es una idea abstracta. El pecado es una realidad. Una terrible realidad. El pecado no es una ilusión. El pecado es un terrible poder que reina en la naturaleza humana. El pecado no es una alucinación, espejismo o quimera. El pecado se trata de actos concretos de pecado que cometes cada día. El pecado no es una imposición ideológica. El pecado es una carga judicial delante de Dios y es la corrupción heredada. Y en este caso, se afirma que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces hay una grandísima eficacia en la muerte de Cristo. ¡Qué maravilla!, ¿no les parece? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ofensas reales y ofensas personales. En verdad tú has pecado. Y en verdad lo has hecho tú. Tú omitiste hacer lo recto. Fuiste tú quien se desvió. Eres heredero de pecado real que ofendió al ser más amoroso, misericordioso y bello del universo, quien es perfecto y santo. Y cada pecador debe acudir a Cristo en arrepentimiento y fe y aplicar de manera personal este creer. ¿Cuál creer? Cristo murió por nuestros pecados. Cuando consideramos esto, que Cristo murió por nuestros pecados, entonces algunos han afirmado que el perdón de los pecados es el objeto de la fe. Y debemos decir que no están lejos. Si Cristo murió por los pecados, ese es el objeto de la fe. No el perdón solo, así nada más, sino que Cristo murió. Cristo murió. Cristo pagó el precio. Cristo es la satisfacción por el pecado. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: y dado que el justo vive por su fe, y cada uno debe creer por sí mismo, o hacer una aplicación de las cosas creídas para su propio beneficio, algunos a partir de esto han afirmado que el perdón de nuestros propios pecados y nuestra propia salvación son el objeto propio de la fe, y de hecho les corresponde cuando, en el camino y el orden de Dios y del Evangelio, podemos alcanzarlo. Fin de la cita. El perdón de nuestros propios pecados y nuestra propia salvación son el objeto propio de la fe, siempre que satisfaga el orden de Dios y del Evangelio. Solo entonces es válido y podemos alcanzarlo, nos dice el puritano. En ese sentido, el perdón es desatar y dejar ir. El pecador está en una prisión. ¿Por qué? Porque es un reo de muerte. El pecado le ha hecho cautivo. El pecador no tiene oportunidad de salir de esa prisión. Solo una declaratoria divina, habiendo satisfecho la pena por el pecado, concedería que se soltara al reo, que no tiene otra más que morir, y aún muriendo no puede pagar la deuda. Esa expresión de desatar y dejar ir se encuentra en Juan 11:43
Cuando el Señor resucita a Lázaro, una vez que Lázaro salió, aún tenía atadas las manos y los pies con vendas, y el Señor les dijo: desatadle y dejadle ir. Es una idea que nos ilustra que eso implica el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es que ese reo se encuentra en el tribunal divino y su sentencia es condenatoria. Pero se ha hallado que Cristo murió por nuestros pecados, y aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ese que es atraído por el Padre a Cristo, como todos los demás, es un condenado, pero por la satisfacción judicial de Cristo, es desatado y dejado ir, en el sentido que se canceló su culpa. De la misma manera, con aquel paralítico el Señor le dice: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. En un sentido literal, se le dijo: tus pecados han sido enviados lejos. Esto implica que sus pecados han sido remitidos y permanecen perdonados. Es decir, es como si se estuviera enfatizando la eficacia y permanencia del perdón divino. Se está cancelando la culpa y quitando la carga. Se le está soltando. De ahí que atar en el Nuevo Testamento da la idea de no dejar, no soltar, por lo tanto no perdonar. Y dejar ir es desatar, perdonar y soltar. Dentro del objeto de la fe podemos hablar de causa y efecto. Adicionalmente, los medios que nos comunican al objeto de la fe. Todos los pecadores merecemos la ruina eterna. Todos los pecadores merecemos la condenación. Además, es una condenación eterna, y cada uno de nuestros pecados merece que nuestro castigo se agrave. Pero si alguno es perdonado, es por la pura gracia de Dios. No hay otra causa que el puro amor libre de Dios y su gracia para perdonar a un pecador, una vez satisfecha la justicia. El pecado es como una mordedura de serpiente. Sí o sí, es muerte, a menos que hubiera un antídoto contra eso. Pero en este caso, la mordedura no es algo de lo que nos debimos cuidar, sino que todos fuimos mordidos de muerte, y que Cristo haya muerto por nuestros pecados es ese antídoto que necesitábamos. Es decir, el maravilloso efecto que Cristo murió por nuestros pecados es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Todos tenemos sentencia de muerte, y ninguno se ha ganado el favor de Dios, pero Dios ha procurado, mediante las promesas, anunciar el perdón de los pecados no por merecimiento humano, sino de pura gracia divina. El pastor puritano John Owen expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: por lo tanto, al afirmar que el Señor Jesucristo en la obra de su mediación es el objeto de la fe para la justificación, incluyo en ello la gracia de Dios, que es la causa, el perdón de los pecados, que es el efecto, y las promesas del Evangelio, que son los medios para comunicarnos a Cristo, y los beneficios de su mediación. Fin de la cita. ¿Qué nos expresó el pastor puritano? Nos enlista los elementos y nos dice: tenemos el objeto de la fe, tenemos la causa, el efecto y los medios por los que se nos comunica, y tenemos los beneficios de la justificación. Entonces, el objeto de la fe justificante es el Señor Cristo. La causa de la justificación es la gracia de Dios. Los medios que nos comunican la justificación son las promesas. Y los beneficios de la mediación de Cristo son el perdón de los pecados y la vida eterna.
Pasemos a nuestro tercer encabezado, que es perdonándoos todas las ofensas. Nuestro tercer encabezado es perdonándoos todas las ofensas. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todas las ofensas. Lo leí de la versión del Rey Jacobo. El perdón de Dios es absoluto. Esto es, que cuando concede su perdón lo hace respecto de todos los pecados, caídas, torpezas, injusticias, maldades, delitos y ofensas. En ese sentido, las ofensas son muchas, pero el perdón es misericordioso, porque nuestra condición era muertos en pecados. Esto es, que estar en pecados es equivalente a estar muertos. Ese es el principio reinante y operativo del pecado. Esto es el poder del pecado, que tiene el control absoluto de la criatura. La muerte ahí no se refiere a la muerte física, aunque el pecado también nos sujetó a esa muerte. Aquí está hablando de esa separación de Dios con el hombre. El hombre es separado de Dios y entonces la criatura puede considerarse muerto en pecado. El hombre perdió todo conocimiento de Dios. Es incapaz de todo lo que es espiritual, al punto que no es consciente que está lejos de Dios. No sabe que está muerto. ¿Por qué? Porque está muerto. Ahí la criatura vive bajo el total dominio del pecado. El pecado dicta sus disposiciones, dirige su curso de acción, impone sus actividades, establece sus horarios. Es un tirano que nunca se sacia, y la criatura racional nada puede hacer para librarse. Se encuentra bajo su jefatura y dictado. En esa condición se encuentra todo aquel que no ha sido perdonado de sus pecados. Se encuentra muerto en sus pecados. Está en la incircuncisión de la carne. Este sujeto está en la incircuncisión de la carne. Esto hace referencia a la circuncisión que se practicaba a los hijos de Abraham como promesa vinculante del ingreso al viejo pacto. La incircuncisión es símbolo de corrupción, es símbolo de impureza ceremonial. Noten que estoy utilizando la palabra símbolo. Para el circuncidado, el incircunciso es abominable y repugnante. El apóstol no habla de la circuncisión física, sino que la toma como figura para hablar de la corrupción del alma. Es referencia, porque no se trata de que los circuncidados físicamente ahora estén vinculados al pacto. De hecho, eso ni siquiera les garantizaba la permanencia en el pacto. Sin embargo, el apóstol hace una metáfora para expresar que aquel que aún no ha sido perdonado permanece sin las operaciones vitales y regeneradoras del Espíritu de Dios. Porque la regeneración se puede ilustrar con la circuncisión. En la circuncisión se retiraba el prepucio y en la regeneración se le da muerte al pecado. Y es a partir de ahí que se otorga el ingreso al nuevo pacto. Pero la diferencia aquí es que se asegura la permanencia en el pacto. Se garantiza la permanencia en el pacto. Porque se dice que estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él. Y observen que al hablar de la vivificación, lo hace en virtud de la unión con Cristo. Ahora,
unidos a Cristo, pueden mirar su estado perdido. En esa condición pueden ver su necesidad de Cristo y ahora pueden apreciar la belleza y la gloria de Cristo. Si este versículo habla de la unión con Cristo, entonces nos habla de que Cristo como representante de su pueblo fue vivificado y su pueblo junto con él fue vivificado. Cuando Cristo fue muerto, los creyentes murieron al pecado. Cuando Cristo resucitó, ellos resucitaron con él. Cuando Cristo fue justificado, entonces los creyeron, fueron justificados en él. Adviertan ahí la vivificación. Ahí está la vida. Ahí la operación del Espíritu implantando vida. Ahora el principio rector ya no es el pecado, sino la nueva vida del Espíritu implantando esa vida en el pecador regenerado. Ahora el pecado ya no rige su vida. Ahora el Cristo reinante rige su vida. Cristo le ha subyugado. Cristo en su oficio regio ha establecido su trono. Cristo gobierna los afectos y la voluntad. Su poderío somete y obliga la conciencia y subyuga las inclinaciones pecaminosas. ¿Qué son las inclinaciones pecaminosas? Las concupiscencias. Y ahora el pecado ha perdido su reinado. El pecado ha sido despojado de su poder. El pecador estaba muerto. Era incircunciso, pero se le dio vida y se le dio ingreso al pacto, porque dice, perdonándoos todas las ofensas. Miren, no dice se les perdonó una ofensa, o se les perdonó 2 ofensas, o se les perdonaron 3 ofensas y las demás vamos viendo. No, perdonándoos todas las ofensas, no unas cuantas ofensas. Todas las ofensas. No solo las ofensas de las que te acuerdas. No. No solo las ofensas de las que haces memoria. No. No solo las ofensas pasadas. No. No solo las presentes. No. Todas las ofensas. La versión más conocida en español dice perdonándoos todos los pecados. Pero en el original habla de ofensas, ya que ahí no se registra la palabra hamartía, sino la palabra paraptoma. La palabra paraptoma literalmente significa una caída a un lado. También significa un traspié. Nosotros diríamos un tropezón. O un resbalón, diríamos nosotros. Pero nos brinda la idea de falta, error, transgresión, ofensa, delito. No delito ante la autoridad civil, sino un pecado que es tan grave que se considera se considera delito delante de Dios. Esta ofensa o caída puede entenderse de 2 maneras. Una, en la que el que cae no lo hace a propósito. Y 2, una caída intencionada. Entonces, las ofensas de las que habla se puede referir a aquellas que cometemos sin la intención de hacerlas y a aquellas que con toda intención vamos y pecamos. Esta palabra se usa en Mateo 6:14. Porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Los hombres nos ofenden a veces sin el propósito de hacerlo y otras veces con toda la intención. ¿Y qué dice la Escritura? Se nos manda a perdonar toda ofensa. Y así los pecadores ofendemos a Dios con y sin intención. A veces sin planearlo ofendemos y a veces con toda determinación ofendemos a Dios. Y se dice que a aquel que ha sido unido a Cristo se le han perdonado todas las ofensas, lo que incluye caídas involuntarias y transgresiones conscientes. Estas transgresiones son omisiones al mandamiento,
o quebrantamientos a la ley como acciones concretas. Es decir, no se trata de ideas abstractas que tal vez cometimos, sino que se habla de todas las veces que en concreto pecamos, ya sea por omisión o por comisión, lo que incluye el pensamiento, el deseo, la caída involuntaria, la transgresión consciente, las ofensas, que están registrados en nuestro expediente judicial y por los cuales somos culpables, y al ser culpables entonces justamente es que causan nuestra muerte. Porque las ofensas las cometimos en el pasado, las cometemos en el presente y las cometeremos en el futuro. Y el texto dice que todas las que acabamos de ver, todas las ofensas fueron perdonadas. Todas las ofensas. Las pasadas, las presentes, las futuras. Todas, incluye las involuntarias y las conscientes. Incluye faltas, omisiones, comisiones, maldades. Todos los resbalones como errores fatales. En ese sentido, el perdón de Cristo es completo y es universal. La palabra de Dios nos enseña que Dios en Cristo nos perdona todos los pecados y ofensas, tanto el pecado heredado como el reinante y el constante y presente. Es un perdón absoluto y completo. Cuando Dios en Cristo nos perdona y nos concede la gracia vivificante, nos perdona todos los pecados, no dejando ninguno fuera. A Dios no se le escapa un pecado y que luego diga, ese se me había olvidado perdonarte. Se me pasó ese pecado. No, a Dios no se le pasa, su perdón es absoluto. Legalmente no hay deuda. El pecador es dejado en libertad, es soltado o liberado de su deuda. Judicialmente su deuda es cancelada. El perdón es pleno, es absoluto. El perdón de Dios en Cristo se da en virtud de la gracia de Dios. La causa de este perdón es la gracia de Dios y el efecto es el perdón de los pecados. Y esto se comunica mediante las promesas evangélicas. Porque, ¿qué cosa anhela más el pecador sino el perdón de Dios? ¿Qué cosa anhela el pecador más que cualquier otra cosa sino el perdón de Dios? El que se sabe condenado no desea otra cosa que escuchar que es perdonado. Es como un sediento en búsqueda de un líquido refrescante. Quiere saber que hay gracia, que por fin obtendrá el tan ansiado perdón. Porque deben advertir la unión inseparable de todas estas cosas. Una nos lleva a la otra. Y así. Porque al creer una se incluyen las otras. Creer las promesas nos llevan al objeto de la fe. Creer en el objeto de la fe es creer en la gracia de Dios. Creer en la gracia de Dios es creer en el perdón de los pecados. Creer en el perdón de los pecados es creer en la vida eterna. Miren cómo nos lo expresa el pastor puritano John Owen. Todas estas cosas están tan unidas, tan entrelazadas en sus relaciones y respetos mutuos, tan concatenadas en el propósito de Dios y la declaración hecha de su voluntad en el Evangelio, que el creer en cualquiera de ellas virtualmente incluye la creencia en las demás, y por medio de quien sea que no crea en alguna de ellas, frustra y anula todas las demás, y así la fe misma. Fin de la cita. Creer en alguna de estas cosas forzosamente nos conduce a la otra. Estas cosas están tan entrelazadas que no podemos separar la una de la otra. Pero si alguno no cree en alguna de estas cosas, en realidad no cree en ninguna. Y así inhabilita todas las demás. Si estas cosas son debidamente consideradas, entonces se puede comprender que no hay dificultades sobre la naturaleza de la fe. La justificación de la fe es clara cuando se analiza a la luz de las Escrituras y correspondiente con la experiencia de aquellos que creen. Esto es destinado al objeto de la fe. En otras palabras,
hay una perfecta armonía en la justificación, tanto en las Escrituras como en la experiencia de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Pero debemos hacer una doble aclaración. Primero, que ni la gracia de Dios, ni las promesas, ni los beneficios pueden ser afirmados como el objeto completo y adecuado de nuestra fe. Segundo, que ninguna de estas cosas lo es absolutamente, sino en la medida en que se relacionan con el Señor Cristo, como la ordenanza de Dios para nuestra justificación y salvación. Ninguna debe entenderse como algo aislado, que simplemente lo tomo a conveniencia sin tomar lo demás y sin atender al objeto de la fe. Porque incluso que se hable del perdón absoluto del pecado, no significa que una persona que afirme haber sido perdonada, entonces pueda vivir pecaminosamente y luego afirme que lo hace confiado en que todos sus pecados han sido perdonados. Eso solamente lo hace un perverso. Eso más bien otorga evidencia que no ha sido librado del pecado. El que sirve al pecado no conoce a Dios. Pero todo esto esclarece el panorama, ya que si alguno se pregunta, ¿qué experimenta el que ha sido perdonado? Bueno, esto nos ayuda a responder que los que realmente creen experimentan que se apoyan y descansan en la gracia de Dios, en las promesas de Dios, en el beneficio del perdón de los pecados y la vida eterna, y que estas cosas no se pueden separar, que al hallar una, hallaron las otras, unidas de una forma inseparable, y esto mediante el adecuado objeto de la fe. Oremos al Señor.